Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro capítulo de Boomerang. Yo sé que estaban súper ansiosos de escuchar esta segunda parte acerca de la salud mental. Así que vamos a ir a hacerles estas últimas dos preguntas al doctor psiquiatra Mauricio Droguet. Mauricio, tercera pregunta. Si alguien con enfermedad mental conoce a Dios, ¿esta enfermedad desaparecerá o necesariamente esta persona necesitará ayuda psicológica? Hola de nuevo, Abel, Deora, muchachos. Qué bueno poder conversar de nuevo algunas cosas de estas que a ustedes les inquietan. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que comentábamos la semana pasada. Las enfermedades mentales, los trastornos mentales, los síndromes asociados a la salud mental, son como eso, una enfermedad. Una enfermedad que afecta al funcionamiento normal de nuestro cuerpo y que se expresa en cambios de formas de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, si es que lo entendemos de esa manera, el primero, hay que comprender, por lo tanto, que las enfermedades mentales no son todas manifestaciones espirituales o manifestaciones de heridas de la vida o de situaciones dolorosas de la vida y que se van a resolver automáticamente cuando uno conozca al Señor. Porque eso depende exclusivamente de lo que el Señor quiere hacer con uno. Ahora, hay muchas de estas preguntas, muchas de las preguntas de la vida tienen respuesta en la Biblia, en el estudio de la Biblia. Por eso es tan importante estudiar la Biblia para nosotros los cristianos, porque eso nos responde a muchas preguntas de la vida. Entonces, si aplicamos ese concepto a esta pregunta, ¿cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de personas que conocieron al Señor y se sanaron? O lo pregunto de otra manera, ¿todas las personas que conocieron al Señor se sanaron? No necesariamente. Si bien es cierto, el Señor Jesús hizo obras de sanidad hacia muchas personas. Cuando lo conocieron a Él, cuando tuvieron un encuentro con Él, hubo una sanidad de su cuerpo y de su corazón. Hubo muchos de ellos que no lo siguieron después. Recuerden la historia de los leprosos. De 10 leprosos, solo uno volvió a agradecer y tampoco estamos seguros si lo siguió. De los milagros que el Señor hizo, al menos me acuerdo concretamente que Bartimeo dice que el texto, ¿cierto?, en Marcos, que después de haber sido sanado por el Señor, Bartimeo lo siguió. Entonces, no todas las personas que fueron sanadas por el Señor lo siguieron según el contexto de la Biblia. Por otra parte, no todos los que se convirtieron o todos los seguidores del Señor sanaron de sus enfermedades. Si bien es cierto, el Señor, por ejemplo, Lázaro, Él lo resucitó, pues sabemos que después Lázaro se murió. El ejemplo más claro es Pablo, ¿no? Quien refiere que él 3 veces de manera ferviente le oró al Señor que le quitara un aguijón en la carne. De ese aguijón de la carne, los estudiosos plantean varias alternativas, algunos que pueden ser una enfermedad física. Entonces, probablemente Pablo tenía una enfermedad física, algunos hablan de una enfermedad ocular, de una oftalmía, que él lo refiere en algunas de sus cartas, ¿no? Por eso que es otra persona la que escribe las cartas de Pablo. Muchas veces escribo de mano de mi hermano tanto, porque él tenía un problema ocular. Entonces probablemente el Señor no necesariamente lo sana y le dice al Señor, bueno, bástate mi gracia. Entonces, el Señor sana nuestro corazón, por supuesto, sana nuestras heridas, nuestros dolores. Pero si uno tiene una enfermedad, cualquiera que esta sea epilepsia, diabetes, lupus, hipotiroidismo, una depresión, el encuadre es exactamente el mismo.
y solamente va a depender de su voluntad el sanarnos o no. Entonces, hay que pensar en las enfermedades mentales como toda enfermedad, que si necesita tratamiento tiene que consultar a un médico, hacer el tratamiento que corresponde, ser responsable con ese tratamiento, y si somos sanados o no, eso lo va a decidir el Señor y solamente lo vamos a ver en su propósito. Cuarta y última pregunta. Hay algo que no puedo dejar de pensar y hacer, aunque sé que no está bien para Dios. Después me siento muy culpable y depresivo. ¿Qué debo hacer? Hay muchas situaciones, experiencias de la vida, pensamientos que se nos pueden venir a la cabeza y nos pueden generar dolor, culpa muchas veces, y sentirnos que no somos dignos, por ejemplo, o que no nos merecemos el amor del Señor o no nos merecemos participar en la iglesia. Primero, recuerden, el Señor dice que Él viene a buscar a enfermos, no a sanos, ¿me entiendes? No tenemos que arreglar nuestras cosas de la vida para acercarnos a Cristo, sino acercarnos a Cristo para arreglar esas cosas de la vida. Ahora, esto de los pensamientos recurrentes tiene que ver, y muchas veces en la etapa de la juventud, de la adolescencia, tiene que ver con pensamientos de connotación sexual, tienen que ver probablemente con malas ideas o malos sentimientos hacia otras personas. Y recordemos que el Señor sabe eso. El Señor sabe que tenemos esos conflictos y la idea es que Él nos pueda ayudar a ir subsanando y mejorando esas situaciones en la medida que nos relacionamos y nos acercamos a Él. Los pensamientos pueden ir desde cosas egoístas. Acuérdense de Jacobo y Juan cuando le dicen al Señor: Señor, te podemos hacer una pregunta, mira, nos podemos sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando te establezcas tu reino, pensando en un reino humano, en una cosa política. Esa es un pensamiento claramente egoísta, egocéntrico, que el Señor le explica que no tiene nada que ver con eso, su propósito y su reinado. Ahora, es importante poner estos pensamientos delante del Señor, hablar estas cosas con Él, hablar estas cosas con sus consejeros, con alguien que tenga más experiencia y que tenga además un corazón empático de comprender lo que pasa en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Se ha hecho mucho daño muchas veces. Uno ha sabido historias de jóvenes que se acercan a personas mayores en la iglesia a contarles: mire, ¿sabe que tengo muchos pensamientos en relación a esto? Y como que lo demonizan y que poco menos que hay que exorcizarlo y que no te merece. No, eso es falta de amor absoluto, ¿entiendes? Estas cosas hay que conversarlas. Ahora, cuando un pensamiento es anormal, es patológico, y hablamos en ese sentido de un pensamiento obsesivo, que es un pensamiento que es recurrente, que me es desagradable, que es persistentemente recurrente y que altera mi funcionamiento y que de alguna manera, por esta idea que estoy teniendo tan frecuentemente, me cuesta hacer alguna actividad, relacionarme con algunas personas, o me genera emociones como angustia o tristeza tan profunda que altera mi funcionamiento. Acuérdense lo que les explicaba en la primera pregunta. Las enfermedades mentales, uno puede tener una idea que tiene algún problema psicológico, psiquiátrico, si es que hay alguna idea, pensamiento, sensación o conducta que altera el funcionamiento y no me permite funcionar bien con los demás. Entonces, si hay un pensamiento, una idea excesivamente recurrente, eso pudiera ser digno de análisis y hay que consultar a un psiquiatra. Y con estrategia, con medidas, con psicoterapia. Si es un pensamiento que tiene características obsesivas, eso tiene tratamiento. Ahora, el nivel de culpa y tristeza o depresión, preguntaron ustedes en relación a eso, tiene que ver muchas veces con conceptos de juicio, con conceptos de acusación, ¿me entiendes? Que era un cristiano, no debiera pensar eso. No es así, ¿me entiendes? O sea, los cristianos somos
individuos imperfectos que venimos a la búsqueda de resolver nuestros problemas. Entonces lo peor que puede pasar en un contexto de iglesia es que andemos enjuiciando, no, tú no tenés que pensar eso, no podéis pensar esto otro. No, bueno, veamos qué pasa con tus pensamientos, con tus ideas, por qué esto se repite tanto en tu cabeza, y ver si hay que fortalecer algunas estrategias espirituales o si eso necesitaría de una consulta psicológica o psiquiátrica. Entonces, todos estos temas tienen que tratarse con amor, tienen que verse con amor, tienen que mirarse a la luz del amor del Señor. Por supuesto que en la medida que más nos acercamos a Cristo, mayor presencia tiene Él en nosotros, el Espíritu Santo tiene mayor posibilidad de ejercer su poder sobre nosotros y vencer sobre muchas luchas. Hay un concepto muy importante: uno no puede escoger todos los pensamientos que se le vienen a la cabeza, uno no puede decidir qué pensar o no pensar, pero uno sí es responsable qué hace con ese pensamiento, si lo mantiene, si lo alimenta, si lo persiste, si lo llama, si lo evoca, ¿me entiendes? Y se queda con él, o si busca otros pensamientos y los deja pasar. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué hago con esa idea? ¿Qué hago con ese pensamiento? Ahora, si yo no logro tener control sobre ese pensamiento, ahí probablemente sea importante conversarlo en terapia con un psicólogo o con un psiquiatra. Gracias. ¡Qué nivel de respuestas! Agradecemos profundamente a Mauricio por servirnos con su tiempo y sus conocimientos a estas nuevas generaciones. Y tú, no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram, y darle me gusta o suscribirse a nuestros canales. Así que te esperamos en el próximo Boomerang, donde tú lanzas y nosotros respondemos. ¡Chao, chao!